Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, nuestra tertulia, ya saben, donde analizamos algunas de las cosas que más nos han llamado la atención en los medios de comunicación esta semana. Evidentemente, la gira de Bush por Oriente Medio ha llamado nuestra atención, pero la hemos cubierto mucho, hablaremos de ella, pero poco. También tenemos hoy para hablar con nosotros, podríamos decir en Radio Sefarad que son nuestros dos analistas. Tenemos por un lado a Jorge Aspizúa, que lo conocen además por llevar el programa Las Llaves Halladas, analista de defensa. Jorge, como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Bien hallados, muchas gracias a vosotros. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro experto en terrorismo yihadista, Jofre Montoto, que estás en Barcelona y que te agradezco mucho que nos hayas atendido. Gracias a vosotros por llamarme. Bueno, yo os quiero empezar a hablar, antes de hablar de entrar en materia, me parece que uno de los temas que no hemos mencionado en Radio Sefarad, pero que me parece que es interesante, es el París-Dakar, no en sí esta especie de deporte de coches que personalmente no tengo una especial simpatía, sino lo que ha sucedido con la prohibición, las amenazas de Al-Qaeda, que supone que se ceda ante esas amenazas. También me gustaría hablar del encontronazo entre Estados Unidos e Irán, pero brevemente, si podemos hacerlo breve, quisiera también que echáramos un vistazo a lo que está sucediendo o lo que ha estado sucediendo estos días en Kenia, que apenas lo hemos mirado. Tú, Jofre, me hacías un breve resumen de tu visión justo antes de empezar la grabación. Bueno, sí, lo que te comentaba era que en Kenia, o mejor dicho, en toda la África Negra, el gran problema que hay es que al repartirse las potencias coloniales en el siglo XIX el territorio, no tuvieron en cuenta que en el territorio había personas, etnias, naciones, y entonces pues en muchos países de la África Negra lo que pasa es que hay más un conflicto interétnico que no un conflicto realmente político, y creo que esto en gran medida es lo que está pasando en Kenia. Ya, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo básicamente coincido con esa apreciación. Lo que también es cierto es que en los procesos de independencia, y tendrá que ver en el comentario sobre el Dakar, ya han pasado 45 años. Y esos restos de lo que había sido el reparto colonial podían haber sido superados por procesos de construcción nacional. Siempre hay conflictos étnicos. Tenemos un papa que más que un alemán es un bávaro, ¿no? Entonces se le nota mucho. Y eso pasa en Alemania. Lo que pasa es que en países africanos, junto con las peleas étnicas, el fracaso de la construcción estatal después de la independencia es notorio. Y eso termina aflorando. Kenia es un ejemplo más, y creo que en el asunto de Dakar podremos darle alguna vuelta al asunto. Bueno, pues si os parece, entonces realmente apenas hemos hablado de lo que ha sucedido ahí, pero se habla de miles de muertos en una insurrección, unas elecciones que no está muy claro que hayan sido todo lo limpias que se pensaba. De hecho, al principio Estados Unidos se precipitó a felicitar al vencedor, pero poco después, en cuanto hubo dudas sobre el resultado, se dejaron como que retiraron la felicitación. En estos momentos nos están matándose, hemos visto imágenes terribles, estoy recordando estas imágenes en la iglesia donde fueron quemados unos indefensos que habían ido ahí a encontrar refugio. Esto no pude evitar recordar la última tertulia en la que estuviste, Jorge Aspizúa, nos dijiste: atentos a África, el año que viene toca África. Y hemos entrado en África en lleno, en África de lleno. Hablemos del París-Dakar. ¿Qué os parece? O sea, Jofre, tú eres experto en yihadismo, en terrorismo yihadista. ¿Qué molesta del París-Dakar a Al-Qaeda? Bueno, a Al-Qaeda le molesta la simple presencia occidental en cualquier lugar que ellos crean que es su territorio, por ser de mayoría musulmana. Básicamente es esto, y entonces lo pueden presentar con una gran retórica sobre el colonialismo, neocolonialismo, explotación, etcétera, etcétera. Pero básicamente para ellos, más que molestarles, es una prueba de fuerza. A Al-Qaeda prácticamente solo le queda una organización sólida en el Magreb, y es por ahí por donde pasa gran parte del París-Dakar, y es ahí donde realmente pueden amenazar y hacer daño, y se han aprovechado de ello.
Ese es uno de los elementos básicos. Las últimas amenazas para eliminar presencia y explícitamente de franceses y españoles del Magreb iba dirigido a la celebración del Dakar. El Dakar es una celebración hacia el año 77-78, cuando se crea, de la recomposición del espacio de seguridad que con el proceso de descolonización se había perdido en el África Occidental, en el Sáhara. En ese momento, curiosamente, cuando España se va del Sáhara Occidental, es cuando el Dakar aflora y se convierte en una exhibición de un entorno de seguridad que desde luego puede ser mejor o peor visto por parte de las personas que localmente veían atravesar el Dakar. Hay que recordar que el Dakar ya dejó de circular por Mali, ya dejó de circular por Níger, no estrictamente por una amenaza de Al-Qaeda, sino por la inestabilidad que se iba generando en esos países en los últimos años, debido a otras causas, por ejemplo, la rebelión Tuareg. Y en este momento es cuando Al-Qaeda, que está muy atenta a todo lo que ocurre, carga la suerte sobre el París-Dakar. Realmente la decisión de retirarse parece ser que ha sido una indicación de la Presidencia de la República Francesa, de los servicios de información, y no me cabe la menor duda de que se ha producido para no encontrarse con un atentado que desde luego sería retransmitido urbi et orbi en tiempo real. Y ahora la gente del París-Dakar habla de poder establecer una nueva carrera en Asia Central, camino de China. Supongo que el camarada Putin y la República Popular China estarán interesados en que lo haya. También les aseguro que en el Asia Central y camino de China está Al-Qaeda y hay otros conflictos. Bueno, sí, también se hablaba de la Patagonia, pero bueno, volviendo a Al-Qaeda, que en este caso es lo que nos está ocupando, en vuestra lectura, en lo que creo entender de lo que estáis diciendo, especialmente en las palabras tuyas, Jofre, al principio, el haber retirado, el haber anulado el París-Dakar es una derrota evidente ante Al-Qaeda. Bueno, es una derrota relativa, porque garantizar la seguridad de un rally como ese, con tanta gente, tanto material, tanto territorio a cubrir, es realmente imposible. Es una victoria relativa, porque el objetivo también es muy simple. O sea, es muy fácil poner una mina, etcétera, ¿no? En un recorrido ni tan largo. Vamos, ya te digo, yo creo que es una victoria relativa. De hecho, mientras Al-Qaeda no pueda salir del mundo musulmán, por desgracia para ellos, que es lo que está pasando en los últimos 2-3 años, bueno, pues es que lo tenemos más o menos controlado. No sé si estará de acuerdo conmigo. Mi temor es que no todo depende de la voluntad de Al-Qaeda y sí depende mucho de las vulnerabilidades que tenemos nosotros. En términos saharianos, no estamos muy lejos desde Mauritania, no estamos muy lejos del Chad, no estamos muy lejos de Darfur. Ciertamente. No estamos ya avanzando un poco más de Somalia, donde las gentes de tierra de Sefarad y en España y gentes de la Argentina han conocido un secuestro que se ha solucionado de una manera muy especial. En ese momento el problema son las vulnerabilidades y el tiempo perdido en África. El tiempo perdido en África, que supone el fin del sistema de seguridad postcolonial, que estaba evidentemente garantizado por parte europea, por la República Francesa, auxiliada por el Reino Unido, la fortísima y cada vez mayor influencia de China en todos estos asuntos. En Mauritania hay tiendas de todo a 100 gestionadas ya por chinos. Casi todos los tejidos que llevan los africanos y todos los zapatos que llevan los africanos se traen desde China, por ejemplo. Las obras públicas también se están haciendo con empresas chinas. La tensión interétnica, la no existencia de control por parte de los estados constituidos, ciertamente productos de artificiales como todo estado realmente, de la etapa colonial, y como quedó demostrado en la cumbre europea africana en Lisboa, muy escasa voluntad por parte de todas las partes de
crear elementos de desarrollo que incluyan el desarrollo de derechos humanos y de democratización. Vale, yo no quiero que nos marchemos a China. Yo sé que tenéis ganas de ir a China, pero quiero que nos quedemos en África. Quiero que sigamos por unos instantes en el París-Dakar, sobre todo porque uno piensa que cualquier cesión al terrorismo, es cierto lo que decías, Jofra, que evitar víctimas es muy difícil y conseguir evitarlas pues no debe ser tenido en cuenta como una derrota. Sin embargo, simbólicamente toda cesión ante una presión terrorista, en este caso Al-Qaeda, que es probablemente ese gran monstruo terrorista al que todos tememos, ¿no os parece que debilita de alguna manera? Obviamente dejar de hacer el París-Dakar no es algo trágico, pero representa simbólicamente, yo sí siento que esto debilita a los estados de derecho. Sí, el caso es si la decisión tiene un carácter, por parte de quienes han influido para que se tomara, un carácter táctico. Yo creo que sí. En este momento, tanto Francia como Estados Unidos, en África, están empezando a colaborar. Todavía falta por definir cuáles son los roles de los dos países y de las organizaciones de los que casi los dos participan. Uno es la OTAN, otro es la ONU, más la Unión Europea, el rol a desarrollar en África. Y se necesitan unos cuantos meses. Un desastre en una exhibición espectacular como es París-Dakar, que en este caso era Lisboa-Dakar, hubiera generado pues un impacto mediático muy fuerte. El problema es que en África estamos hablando de tiempo en el que desgraciadamente están sucediendo muchas cosas y se están produciendo muchas víctimas mortales, que esas normalmente no aparecen en la prensa. Es el caso, hoy he estado leyendo un informe americano sobre la evolución de operaciones de estabilización y reconstrucción. Bueno, es espectacular, por ejemplo, el caso de Darfur. El caso de Darfur todavía no hay una real intervención internacional. La intervención de la Unión Africana ha sido derivada a la ONU y con apoyo de OTAN. Y Colin Powell ya dijo en 2003 que algo estaba pasando muy feo en Darfur. Y seguimos 4 años después. Es que África, yo creo que ha sido el gran olvidado. Aparte desde el norte de África, toda la África negra ha sido olvidada los últimos 30 o 40 años, y ahora nos empezamos a dar cuenta en Occidente de que ese territorio al que no dábamos importancia o que era absolutamente secundario, pues sí que tiene esa importancia, ¿no? Claro. Y además está tomando una cierta conciencia de ello. Aparte de eso, y volviendo a lo que me decías, Masha, de si la suspensión del rally es una derrota, yo te repito, ¿quién se iba a hacer cargo políticamente de las víctimas en caso de que hubiera? Claro, ahí hay que tener en cuenta. Es que París-Dakar es una iniciativa privada, es que es tremenda, ¿no? Sí, claro, pero por muy iniciativa privada que sea, se supone que hay que protegerlo, ¿no? Claro. De los poderes públicos, se supone, por lo menos. Es lo que ha sucedido siempre. París-Dakar nunca se ha hecho sin una cobertura, desde luego, francesa. Desde Dakar, Senegal, y desde el Chad, desde la República Centroafricana, desde Níger, desde Mali, cuando ha hecho falta. Ha habido episodios en los que el ejército francés, la Fuerza Aérea Francesa, ha aparecido para rescatar a conductores perdidos. Eso en los años 80 fue frecuente. Claro, Sí, perdona, Jofra, dime, sigue. No, solo iba a decir que por eso mismo es por lo que yo creo que la presidencia de la República Francesa, con informes de inteligencia muy serios, ha decidido recomendar esa suspensión. Pregunto, ¿esto significa que Al-Qaeda está absolutamente incrustado en territorio africano? Está incrustado en nuestra mentalidad. Nos están ganando en nuestra mentalidad. Y esto es algo muy difícil de explicar en un programa de radio. Pero el hecho de que unas sociedades seguras, que se permiten mandar deportistas de lujo a territorios despoblados, comillas, en un momento determinado es vulnerable a una amenaza de Al-Qaeda, por más que al final solamente pueda suponer una mina o un explosivo improvisado en una pista, es la señal de que Al-Qaeda ha tomado la medida de nuestras sociedades mediáticas y de sus necesidades de seguridad. Para empezar, de seguridad mental. Y en esto estamos jugando. ¿Y tú, Jofra, en tu opinión? Estoy completamente de acuerdo.
una cita recurrente en los medios yihadistas, que es hablar de Vietnam. Su gran ejemplo de cómo derrotar a los Estados Unidos es Vietnam, y Vietnam se perdió en la televisión, no en el campo de batalla, y ellos quieren hacer lo mismo. Sí, con un pequeño ajuste. Algunos se empeñan en ganar en un campo de batalla lo que hay que ganar en corazones y mentes. Y eso es una frase muy de Vietnam. No, sí, ciertamente. Eso es un más a más. ¿Vietnam es muy recurrente en la formación yihadista, decía Jofre? Sí, sale bastante a menudo, es citado por Bin Laden, lo citó Khomeini en su día, sí. Claro, es que es la derrota de Estados Unidos en el siglo XX por parte de un país o de un pueblo pequeño, tercermundista, supuestamente atrasado, etcétera, etcétera. Si pudieron los vietnamitas, ¿por qué no van a poder los musulmanes, que son muchísimos millones? Una pequeña coda a este asunto, es decir, es el mito de Vietnam el que también está actuando, ¿no? Y claro, Vietnam pero también entre nosotros, en el relato occidental. Claro. Y ahí es donde están jugándose en el espacio mental y temporal con otras adiciones. Nadie se olvide que, por ejemplo, los dos movimientos yihadistas que en la Edad Media recuperan el impulso inicial del mundo islámico nacen en Mauritania, nacen en Níger, Tombuctú, donde todavía hay una gran biblioteca andalusí. Y esto también juega en la propaganda específica de Al-Maghreb, o sea, de Al-Qaeda en el Magreb, porque tienen también la voluntad de un renacimiento islámico en la órbita suní, a reflejo también de lo que fue, entre comillas, una derrota no militar, pero sí geoestratégica y geopolítica, que fue la revolución chiita de Irán. Toda la propaganda que se está emitiendo, dirigida desde Al-Qaeda, desde sus redes de franquicias, muchas de ellas en Francia, en España, en Bélgica, a través de Internet, sobre el Magreb y sobre el Sahel, sobre el África subsahariana, insiste continuamente en esta idea. Y es una fuerza muy a tener en cuenta. Jofre, te quería preguntar, al hilo de lo que estaba diciendo Jorge ahora mismo, y también al hilo de lo que tú hablabas de Vietnam. Al fin y al cabo es un símbolo Vietnam. Es un símbolo que se ha visto también en los medios de comunicación. Hablabais de quién se hace cargo de una explosión que Jorge destacaba iba a ser un atentado emitido en directo. Claro. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación, de la información inmediata, de ese está ocurriendo y se lo estamos contando dentro de la yihad? Yo creo que en nuestro mundo, en el mundo actual, es básica, o es más que básica. Es ¿cómo lo diría? Es parte de la epidermis del individuo en el siglo XXI, no solo en Occidente, sino también en medios yihadistas. Siempre que hablamos de propaganda yihadista hay mucha palabra, pero lo que realmente impacta al joven es ver pues cómo alguien hace estallar un tanque o un autobús y mata a mucha gente. Entonces, pues imagínate, no sé, 3 o 4 pilotos muertos o un helicóptero de la organización abatido, etcétera. Pues imagínate, ¿no? Pero ellos cuentan con esto como arma concretamente. Es decir, estoy recordando el atentado en las Torres Gemelas en un horario que evidentemente, la gente estaba viendo la tele, en las televisiones, las informaciones, y es curioso como todo el mundo recuerda. Yo estaba haciendo la cocina y en ese momento estaba viendo la televisión, no me lo creía. Es decir, hay una relación del atentado del 11 de septiembre directo con la televisión, como se fue transmitido. Era como un atentado transmitido a todo el mundo. A veces da la sensación, y por eso te preguntaba a ti, Jofre, que eres experto en este tipo de terrorismo, como que ellos cuentan con ese arma y que de hecho es como un 80% de la manera de transmitir el terror que quieren que llegue al resto de la población. Absolutamente, tanto en Irak como en Israel, algo que están haciendo las organizaciones yihadistas es filmar los atentados para luego ponerlos en la red, y con esto yo creo que está todo dicho, ¿no? Sí, o sea, sobre la importancia que tiene esa imagen. Una pequeña acotación. El último repertorio bibliográfico que ha publicado la OTAN, para que la gente sepamos que se puede leer, es un repertorio dedicado a guerra, operaciones de estabilización, reconstrucción y medios de comunicación. Wow.
Y si os fijáis, ya no hay muchas imágenes de combates, por ejemplo, de víctimas estadounidenses en Irak o en Afganistán, y eso tiene también una razón. La guerra también se libra a través y en los medios de comunicación. Sí, en YouTube y estas cosas. Bueno, dejemos, si os parece, Al Qaeda propiamente dicho, pero seguimos con los medios de comunicación, puesto que esta semana hubo un encontronazo en aguas, en el mar, entre tropas norteamericanas y tropas del ejército revolucionario iraní, que lo acabo de decir fatal, pero creo que es el ejército revolucionario, ¿no? Sí. Pasdarán. Bueno, pues Pasdarán, que además niegan que sea cierto que haya habido ese encontronazo. Sin embargo, los Estados Unidos muestran un video donde se oye más que se ve a un navío iraní amenazando de hacer explotar a los estadounidenses, etcétera. Una escalada más, es digamos un escaloncito más en esta escala de violencia, o un acontecimiento más sin importancia en el momento en el que Bush viaja a Oriente Medio. ¿Cuál es vuestra valoración? No todos a la vez. No, empieza tú mismo. Yo veo el viaje de Bush en el fondo, veo también las primarias estadounidenses, veo clarísimamente el inicio de una fase de explotación de lo que es la debilidad estratégica o el empantanamiento estratégico en Irak, en el momento en el que hay una negociación en curso sobre cómo terminar de reconfigurar el gobierno iraquí, hoy dominado por el entorno chiita moderado, y sin dejar de perder vista algo clarísimo. Hormuz, en el año 1988, como ahora, es clave para los suministros energéticos mundiales. Y Irán va a jugar, como en el año 88, a cerrar el estrecho. ¿Cuál es el problema? Pues es que entonces era el Japón el que más interesado medió para negociar, y lo siento, hoy el más interesado para mediar y negociar es el mayor consumidor, que tiene el mayor crecimiento exponencial de consumos de energía petrolífera, China, y por tanto está jugando. Y lo harán a través de imágenes. Los iraníes, a su vez, han sacado otro vídeo intentando desmentir lo que los americanos estaban diciendo. En tu opinión, Jofre, ¿esto va a traer grandes consecuencias? No, yo creo que no. Yo creo que es una forma de marcar territorio, de sacar pecho, de decir, cuidado que estoy aquí. Pero, a ver, sabiendo perfectamente Irán que ante la potencia militar estadounidense no puede hacer nada. No, eso está claro. Están jugando mediáticamente. Claro, esto quizás a alguien no le va a parecer muy bien la comparación, pero esto es como la ocupación de la isla de Perejil por parte de Marruecos. Fue una manera de sacar pecho, de decir, oye, cuidado que estoy aquí y quiero una serie de cosas y quiero que las cumplas. Y ahí pues el Estado español decide, por decirlo así, si pasa por el tubo o no. Y esto que está pasando, incidentes como este hay y habrá más, bueno, según interese. Recordemos que hubo uno bastante más importante, que fue con unos rehenes que secuestraron en territorio que no se sabía si era Irak o Irán, pero bueno, que probablemente unos soldados norteamericanos a los que marineros y marines británicos. O sea, nada, no he dado ni una. Marineros británicos, pero bueno, occidentales, Occidente contra Irán, y que fueron incluso obligados a decir que sí, que se habían metido donde no los llamaban. Pero bueno, da la sensación a veces como que les sale gratis, ¿no? Todos estos sustos que nos dan a las personas que vivimos el día a día, que leemos las noticias, pero luego sigue como si nada, ¿no? Avanza. Claro, es que el que no le salga gratis implica, pues, bombardear. ¿Me entiendes? O sea, en una situación así, una potencia como el Reino Unido o Estados Unidos, ¿qué puede hacer? O contesta con fuego, o por decirlo así, pues se traga el orgullo, intenta que el incidente pues no pase a más. No sé qué piensa Jorge. Yo creo que casi después de las reiteradas experiencias que hay, ya existen procedimientos para, si hay que llegar a fuego, se llega a fuego, pero también para hacer pagar, aunque en apariencia hayan ganado los malos o se hayan salido con la suya, hacer pagar. Y en este juego de tablero, pues hay cosas que se hacen.
Hay cosas que suceden en Hormuz y que tienen repercusiones, ¿qué digo yo?, en el Golfo de Maracaibo. Y ahí estamos jugando y estamos viendo. Claro, no siempre es público, no siempre pero es público. Ahí el problema es el que comentábamos antes de los medios de comunicación. Si el ciudadano medio en su televisión solo ve a dos lanchas amenazando con explotar un barco, o ve a unos marineros británicos confesando que estaban en aguas iraníes, tenemos un problema y hay que resolverlo, porque si no realmente estamos perdiendo la guerra mediática y por ahí se empieza también a perder lo que decías tú, corazones, mentes y esperanzas. Por eso es fundamental actuar con la máxima inteligencia en la gestión de las imágenes y de las palabras. Y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo de cómo se está haciendo bien el trabajo, que es en la continua presión de Israel para que se devuelvan a los 3 soldados secuestrados, estén vivos o muertos. ¿Por qué los queremos? Bueno, y que recuerdo que la semana que viene habrá un acto especial, el 17, en la comunidad, un acto organizado, entre otros, por la Federación de Comunidades Judías de España, la comunidad de Madrid, judía de Madrid también, y la Embajada de Israel, y que bueno, con la presencia de varias personalidades. De todos modos, antes de terminar con esta tertulia, me gustaría casi telegráficamente preguntaros: ha visitado Bush Oriente Medio, ha dicho que antes de que se marche un acuerdo de paz, que eso ya sobre la mesa. De verdad, bueno, es que monosilábicamente, ¿se va a cumplir, sí o no, Jofre? Monosilábicamente esto es imposible de decir, porque las implicaciones en la zona, como siempre, son tan grandes. Hay tantas presiones, hay tantos intereses que, a ver, todos esperamos que sí, pero veremos. Vale. Una pequeña acotación. No, dimo, no. Sí. Un saludo muy fuerte al general Simón Nabé en Tel Aviv. En tierra de Sefarad se le lee. Y hay que decir una cosa muy importante. El espectáculo de la victoria y de la guerra es simplemente un mensaje. Es una cosa que está muy mal. Lo peor es el espectáculo de la paz. Hay que cumplir, ganar las guerras y ganar la paz. Y eso es a lo que tenemos que ir. Se tarde lo que se tarde. Bueno, ambos lo que tenéis que hacer es ir a la escuela y cuando os expliquen lo que es un monosílabo. No es ninguna de estas dos cosas que me habéis dicho. En fin, con este críptico mensaje de Jorge nos lo dejamos. Muchas gracias, Jofre, especialmente a ti, que sé que te hemos pillado en un momento un tanto delicado. Gracias. No hay problema. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene en otra tertulia en Radio Sefarad. Y hasta entonces, pues eso, que pasen una buena semana. Gracias.